Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Consejo Optometría México, en nombre del doctor Abraham Bromberg, su presidente, de Norma Hernández, de Sandra Hernández. Yo soy Luis Torres Albarrán y les doy la más cordial bienvenida. Habían pasado ya algunas semanas sin compartir con ustedes estas conversaciones que tanto nos gustan y ahora, bueno, pues finalmente estamos de vuelta, ni más ni menos en esta noche de miércoles 30 de abril de 2025, Día de las Niñas y los Niños. Muchas felicidades a quienes tienen hijas, a quienes tienen hijos, sobrinas, sobrinos, ahijadas, ahijados y por supuesto felicidades a todas y todos ustedes por mantener vivo pues a este niño que nos acompaña desde aquellos años en que lo fuimos y que probablemente nos acompañará hasta el final de nuestros días. Una vez más, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya sin más preámbulo le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Está aquí con nosotros Nancy Espíndola Romero. Nancy, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias. Estamos todos juntos aquí hoy. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como solemos hacer en cada una de estas entrevistas, vamos a comentar con ustedes un poco de la semblanza curricular de Nancy. Ella es licenciada en optometría por el SICS Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta también con un diplomado en entrenamiento visual de niños con visión baja y ceguera por la Universidad Iberoamericana, Campus Laguna, y también con un entrenamiento en visión baja, manejo multidisciplinario por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana en colaboración con Lighthouse de Nueva York. En cuanto a su práctica profesional, ella es jefe de Departamento de Visión Baja del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, IAP. También es asesora, da asesoría a especialistas adjuntos y apoyo académico a residentes de la especialidad en oftalmología. Hace práctica privada de la especialidad en visión baja, rehabilitación visual, lentes de contacto y en algunas otras áreas. Y en cuanto a su trayectoria como docente, quiero comentarles que Nancy es profesor del diplomado con opción a titulación Intervención temprana en pacientes pediátricos con discapacidad visual. Esto se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, o más bien, sí, se imparte desde 2019 y hasta la fecha, es que ella ha estado en este diplomado. También en el diplomado Habilitación de la Baja Visión Geriátrica, igualmente en el Departamento de Extensión Universitaria de la FES Iztacala, de 2023 a la fecha. Y anteriormente fue profesor del seminario con opción a titulación Abordaje Optométrico en Visión Baja, de septiembre a diciembre de 2021, allá en los ahora cada vez más lejanos tiempos de la pandemia por COVID. Finalmente, en cuanto a esta breve semblanza de Nancy, quiero comentarles que ella se encuentra trabajando un manual práctico para el manejo clínico del paciente con discapacidad visual. Es una obra dirigida a estudiantes, a licenciados en optometría y en general a especialistas de la salud visual. Vamos a tener oportunidad de platicar un poquito más adelante con ella para que nos cuente, bueno, de qué es de lo que se trata este proyecto. Nancy, una vez más, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí, pues nos arrancamos con nuestra conversación. Como solemos hacer, lo primero que quisiéramos preguntar es, ¿cómo fue que creo que te saludé de manera muy familiar y muy cotidiana porque nosotros nos conocemos hace por lo menos 10 años, pero voy a retomar mi papel más institucional, comenzaré a hablarle de usted. ¿Cómo fue que se decidió en su momento por estudiar la carrera de optometría? Yo siempre le pregunto a nuestros invitados si fue por influencia de algún familiar, de algún vecino, de algún amigo, de algún conocido, o cómo fue que decidió emprender este camino en su momento. Por influencia de un desconocido. La verdad es que, no, cuando estaba terminando medio superior, nos invitaron profesores, tenía profesores que eran académicos en vocacional, y nos invitaron a la Expo Profesiográfica que se hace en Zacatenco, ¿no? Entonces, ahí fue que estuve viendo como todas las opciones de carrera. Me inclino mucho por la física, me gusta mucho la parte de la física. Entonces, cuando llego, estaban unos chicos de Milpalta y ellos estaban ofertando la carrera.
vi que había telescopios, que había como algunos cálculos ahí matemáticos y físicos, y me acerqué y pregunté. Entonces ellos súper amables, me explicaron, me dijeron qué hacían, me explicaron que hacían brigadas a comunidades, y pues fue cuando dije, creo que de aquí soy. Entonces hice mi examen de admisión y me quedé pues en la Escuela Superior de Medicina, en la carrera de optometría, ya que todavía ingresé el siglo pasado. Ingresé en 1998, para el año 2000 nos cambiamos a SIX Unidad Santo Tomás, que es donde ya egreso en el 2002. Quiero hacerte dos preguntas, pero voy a comenzar, digamos que con la que tiene que ver con un tema anterior en el transcurso del tiempo. Nos dice usted, esto me va a costar un poco de trabajo, usted, no te preocupes. Le llama mucho la atención este tema de la física. Antes de comenzar su carrera en educación media superior, ¿en dónde había estudiado? Estudié colegio de bachilleres, donde tenemos la opción de tener materias opcionales. Entonces, sabía que me gustaba esta rama de físico-matemático y también a la vez no sabía si médico-biológicas, así que mezclé mis carreras, mis materias optativas. Llevé física moderna, ciencias de la salud, cálculo, estadística, y entonces como que todo se complementaba, y curiosamente optometría pues es todo en uno, ¿no? Y que yo me imagino que además esta formación a nivel medio superior le ayudaría posteriormente ya en la licenciatura y en la práctica profesional, quizá para algún proyecto, para documentar alguna investigación. Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y la segunda pregunta que yo tenía era, ¿cómo fue vivir esta experiencia de cursar la misma licenciatura, pero primero en la Escuela Superior de Medicina y después ya en el recién inaugurado SIX de Santo Tomás? Entiendo que el plan de estudios fue el mismo, de principio a fin, pero en cuanto al ambiente, en cuanto a las instalaciones, en cuanto al ánimo de usted como estudiante, ¿hay alguna diferencia en cuanto a cómo comenzó y cómo terminó? Pues yo creo que para nosotros fue una emoción el tener una nueva instalación con gabinetes que estaban ya mucho más amplios. Teníamos más gabinetes. La clínica en la Superior de Medicina era una clínica mucho más pequeña. Entonces nosotros fuimos la primera generación de 4 grupos, en promedio 160 alumnos, así que sobrepasábamos. Incluso a mí me tocó tomar clases en aulas que nos prestaban de medicina para que pudiéramos tener, y algunas de mis clases las recibía en el laboratorio de óptica geométrica. Entonces, obviamente para mí el llegar de un espacio donde nos iba bien, pero estábamos reducidos, a una clínica nueva, más amplia, pues fue una experiencia buena en el sentido de clínico, porque también pues cabe destacar que yo ya ingreso al SIC Santo Tomás cuando me tocan clínicas, que es en el tercer grado. Ajá, así que ya las clases teóricas eran menos, pues nosotros con la parte de la clínica estábamos súper emocionados, ¿sí? Y pues bueno, entre todo lo que significa cambiar de un ambiente a otro, ¿no? Pues el adaptarte, el que bien o mal, pues dejas también amigos, porque generas amigos en la Facultad de Medicina, y pues con ustedes, o sea, optometría, medicina, y pues de repente ya nada más tenías amigos de optometría, y pues tener que estar haciendo nuevos amigos, porque llegaba psicología, que se aperturó esa carrera, no existía en el Politécnico, y pues odontología, que también llegaron con nosotros, ¿no? Y al SIX. Dirían por ahí, lo único permanente es el cambio. Entonces, llegaron a un espacio nuevo, flamante, además, justo para la segunda mitad de la carrera, que es cuando iban a poder sacarle mayor provecho a esas instalaciones. Me imagino yo también que estar en contacto con alguna comunidad de pacientes y conocer personas que tenían otro perfil en cuanto a su formación, como los psicólogos y, si no mal recuerdo, también por ahí los odontólogos. ¿Esto es correcto? Sí, sí, ya nos tocó. Ajá, y aparte con odontología, bueno, hicimos amistad con muchos chicos, porque pues ellos también les tocó mudarse del SIX Milpalta a SIX Santo Tomás. Entonces para todos fue como un cambio, pero la verdad es que como ya la mayoría estábamos en clínica, pues había muy poco tiempo como para convivencia, así que no nos dimos como mucho cuenta esta parte de que algunos compañeros de generaciones después decían, oye, ¿cómo sobrevivieron sin un jardín? Y claro, nosotros, ¿jardín? ¿Para qué se necesita un jardín, no? Pero nosotros no llegamos en el primer grado ahí. En el primer grado estábamos en el Superior de Medicina, donde había áreas verdes,
Claro. Así que para el tiempo en que nosotros ya estábamos, pues como tal en clínicas, pues esa parte, por ejemplo, no sería yo, no sé, alguien bien para poder decirles qué tanto afectó, ¿no? Sí, claro. Instalaciones y demás, pero con respecto a salones, teníamos más salones. Todavía nos tocó que tuviéramos un área de biblioteca exclusiva para optometría, porque antes ¿Sí? obviamente no teníamos internet, nadie Claro, tenía claro. teléfonos para consultar en el momento alguna duda de patología. Así es. Entonces era increíble porque lo que hacíamos era que nos llegaba un paciente, recuerdo mi paciente se llamaba hiolosis esteroidea, su diagnóstico, y la paciente me lo dio como con todo así, ¿no? Ella era experta y yo nunca había escuchado ni siquiera el nombre. Mi amiga lo escucha, lo escribe y sale corriendo y va directo a la biblioteca, lo busca, regresa, me pasa el papelito y entonces yo ya era una experta porque leí el resumen que me hizo Cristi. Así que cosas como esa que pues antes nos tocaba hacer en la biblioteca, ¿no? Sí, ahora pues bueno, gracias. En aquellos años lejanos de la prehistoria, antes del Sí. año 2000. Antes, sí, por eso ahora ya les digo, es que a mí me tocó la optometría del siglo pasado y la de este. Correcto, sí, así es. Ha nadado, digamos que en esas dos aguas. Y ahora que comentaba acerca de este cambio, bueno, hay de cambios a cambios. Ustedes estaban en la Superior de Medicina, para llegar al SIX, pues prácticamente cruzaron la banqueta o recorrieron ahí una parte de Avenida de los Maestros, si no me equivoco, que es Sí, esta avenida, pues, sobre la que están las instalaciones. La gente de Milpalta la tuvo un poquito más difícil, cruzar prácticamente la Ciudad de México de cabo a rabo para poder continuar con sus estudios. sí, exacto. ¿Qué les comentaban los compañeros del cambio que había implicado para ellos, pues? Pues ellos sí era complicado porque pues todos teníamos que llegar a las 7 de la mañana a la clínica, entonces tener que salir de su casa tal vez una hora antes de lo que tradicionalmente salían, el tráfico, justamente toda esta parte, ¿no? De los primeros meses sentirse cansados, pero al final de cuentas también ellos estaban enamorados de su clínica. Sí, exactamente, que Sí, yo me porque nos imagino que tocó nuevo todo. sí, ese factor ha de haber hecho la diferencia, porque venir desde allá hasta acá, en ese entonces, pues por supuesto tampoco existía la línea dorada, la línea 12 del metro, No. que quizá en algo hubiera podido ayudar a la movilidad. Así es que, bueno, pues se crecieron ante el castigo y al final, pues habrán terminado su carrera. ¿Qué más nos puede comentar Nancy de aquellos años? Justamente ahora usted nos platicaba que comenta con las nuevas generaciones que le tocó vivir la optometría del siglo XX y ahora la optometría del siglo XXI, el siglo XXI que avanza de una manera vertiginosa en muy poco tiempo, hay cada vez más cambios en prácticamente todos los sentidos, instrumentos para revisión, para medición, medicamentos, dispositivos. ¿Qué nos podría compartir de su experiencia justamente en estas dos formas de estudiar y de practicar la optometría? Pues básicamente algo que destacó mucho en optometría es que desde el primer día que llegabas ya era optometría, ¿no? Lo primero que escuchabas es la miopía es una anomalía de la refracción, ¿sí? Y empezabas, ¿no? No había que tronco común, porque obviamente para eso cursas medio superior. Entonces, claro, ya ingresas con todo. Ya esta parte donde también se hacía mucho la relación entre los de las generaciones más adelante y nosotros, en el que Sí. te enseñaban, en el que bueno, era súper emocionante que pasaras y tenían un caso muy interesante en la clínica y te llamaran, ven, 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 asómate, ¿no? Y no sabías ni qué veías, pero nunca habías visto eso. Entonces, claro, esa parte de colaboración con los compañeros. Obviamente veíamos patologías que ahora ya no se ven de la misma manera. Todavía, si bien ahora todavía pues diagnosticamos pacientes que tienen diabetes, justo en el consultorio y antes de eso ellos no lo sabían, antes Claro. era mucho más común, ¿sí? Algo que platicábamos en una sesión con alguien de 10, ahora sí que 10 generaciones después de la mía, y hablábamos, le digo, bueno, es que, por ejemplo, para nosotros en mi tiempo, cuando decía alguien cirugía de catarata, les decíamos, por favor, espérese a que madure lo más posible. Y me dicen, no, Nan, ¿cómo crees? Dije, sí, porque para nosotros no existía una FACO. ¿Sí? Claro. Entonces era un método de extracción en el que lo mejor era que madurara la catarata antes de extraerla y poner un lente intraocular. Digo, ahora tú le dices, no la puede dejar madurar porque si madura no vamos a poder hacer ese procedimiento facoemulsificación y que está tan padre y que a la semana ya está rehabilitado y se tendrá que hacer la técnica anterior, ¿no? Le digo, por ejemplo, a ti ya no te va a tocar
ver esos superastigmatismos en los pacientes posoperados de extracción. A ti ya te va a Claro, tocar verlos mucho mejor. Algo también, por ejemplo, de las personas que viven con VIH, antes pues era en la clínica, ¿no? Veías, ya le digo, el signo patognomónico y me dice, no, eso ya no es. Le dije, ya no es porque son detectados mucho antes de que ya aparezcan los signos, ¿sí? Ya claro, no, le digo, y nos va a pasar como pasa ahora en Europa, que rara vez ven una retinopatía diabética proliferativa marca llorarás, ¿no? Ya claro. extremo ya de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque cada vez vamos teniendo más prevención, cada vez estamos participando todos más en la prevención, en la atención, y lo que estamos esperando es que a un futuro se vean menos secuelas. Tal Sí, vez sea porque colaboro en un instituto, un hospital, que me ha tocado ver como esta parte en visión baja, donde recibía pacientes con degeneración macular que si veían 20, 200 decías, wow, ves súper bien para una degeneración macular. Tras claro. los nuevos tratamientos que ahora, desde el que va el paciente a lentes y le haces un Amsler y le dices, sabe que hay algo en su mácula, eso hace que reciba un tratamiento a tiempo. Y ahora hacemos, híjole, no, pues aún con el antiangiogénico llega a 2080, ¿no? Y a 2080 ya decimos, híjole, no, o sea, ups, pues es que sí estaba muy, ya era importante el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces ya... Pero que de todas formas no se compara con lo que se veía antes. Al No. final, quiero Uh-huh. puntualizar para quienes nos están escuchando, sobre todo para los más jóvenes, de esto que habla Nancy hace 30 años, si no me equivoco, ¿no? En 30 años han pasado muchas cosas. 20, bueno, tengo del instituto 20 años, egresada 22 y ya pasaron todo eso. Es correcto, sí. Que antes, si entendí bien, en muchos casos el paciente se enteraba que tenía diabetes porque le diagnosticaban ustedes la retinopatía diabética, ¿no? Y Uh-huh. ahora, bueno, ya con lo que se ha avanzado en materia de concientización, de desarrollo y adopción de la cultura de la salud, pues bueno, digamos, primero se obtiene el diagnóstico de diabetes y en consecuencia, bueno, se comienza a cuidar también el tema de la salud visual porque ahí en ese ámbito también puede haber afectación a raíz de la enfermedad más relacionada con temas de endocrinología. Pero así tal cual es como ha cambiado la cosa en materia de optometría en todos estos años. Un poco el tema de la catarata. Bueno, ahora se hace de otra manera, no porque en ese entonces no hubiéramos querido ofrecerle una mejor alternativa al paciente, sino porque probablemente no existía y se desarrolló a lo largo de los años o no estaba disponible acá en México, que también muchas veces ese llega a ser el tema. Al final sabemos que el nivel de desarrollo en los países es diferente y a veces, aunque haya procedimientos o prácticas que ya se llevan a cabo en Europa o en Estados Unidos, acá el país tardan un poquito más de tiempo en llegar. Sí, por suerte con temas de salud visual, la verdad es que, pues no sé si esté bien o mal decirlo, pero sí nos codeamos ya con las grandes, ¿sí? Tanto en optometría como en general los especialistas de la salud visual. Yo creo que sí estamos codeándonos perfectamente con ellos a nivel de tanto de conocimiento como de manejo de prevención y tratamiento, referencia oportuna y rehabilitación de los pacientes. Ya habrá quien me dirá, no, estás mintiendo, pues estamos como muy atrás, pero de verdad, confíen en que México y optometría estamos a un muy buen nivel. Bueno, pues ahí hay un testimonio de parte de una persona muy profesional, de un especialista que lleva ya varios años en este negocio, por así decirlo, que sabe de lo que nos está hablando y además, bueno, que es motivo de orgullo el que pues escuchemos ahora que el nivel que alcanzamos tanto en el conocimiento como en la práctica está al parejo de quienes estudian en otros países que quizá de entrada nos apantallan un poquito más, pero bueno, ahí no hay tanta diferencia. Vamos como al tú por tú, siempre en beneficio de los pacientes. Eso en cuanto a la formación académica. ¿Qué otra experiencia le gustaría compartirnos? Ya hablamos de estos dos ambientes en los que le tocó estudiar, de cómo ha sido el cambio en cuanto a la práctica, algunas materias. Entiendo yo que ya desde ese entonces existía la posibilidad de que la población se acercara ahí con ustedes a recibir alguna atención. ¿Esto es correcto? Sí, 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 ya Entonces, los pacientes, a la clínica de optometría llegaban los pacientes por propio pie. Ya con el tiempo se estuvo haciendo recomendaciones de boca a boca, siempre teníamos muchos pacientes en atención.
Como estudiantes, yo creo que el día que veíamos 5 pacientes en un día, era un día flojo. Ok. Entonces, era así como, ay, llegó muy poca gente, ¿no? Era mínimo 5 pacientes en un día que llegaban por propio pie. Politécnico tiene esta parte de que para sus profesores hay una atención optométrica y también para los alumnos. Entonces, cuando era el tiempo de prestación para profesores, obviamente teníamos más pacientes y atendíamos pues a todo el personal del Politécnico. Y ya en los estudiantes, la gran mayoría iba cuando iniciaba el ciclo escolar. Claro. Entonces, nos tocaron ver chicos de vocacional, algo súper importante en ese tiempo, pues bueno, a lo mejor muchos de ellos decían, es que creo que necesito lentes y diagnosticábamos queratoconos, distrofias retinianas, pigmentarias, lo que comúnmente le decimos retinosis pigmentaria, porque justo son como la etapa o la edad que debutan esas enfermedades, ¿sí? Entonces ya se les daba un manejo ahí. Siempre tuvimos la colaboración, cuando fue mi generación, en mi caso fueron 2 médicos oftalmólogas, que ellas nos colaboraban con nosotros cuando detectábamos algo que era fuera de, yo siempre les digo, al inicio no sabes qué es, pero sabes que no va ahí. Entonces, algo que era fuera de la línea, algo que ya podrías considerar tal vez una patología, o tal vez que era normal, pero no lo conocías, te valoraban y ya te daban o sabes que este es el tratamiento que se le va a dar, oye, este sí requiere de un tratamiento que ya sea a otro nivel, entonces ya se refiere a un servicio de segundo o tercer nivel para que sea atendido y una vez que el paciente terminara, regresaba. Me tocó ya la experiencia de tener pacientes referidos, por ejemplo, del Nacional de Neurología, donde nos mandaban a los pacientes después de los eventos vasculares cerebrales para que se les adaptaran los prismas de Fresnel, porque normalmente ellos tienen una diplopia o visión doble, pero es transitoria. Pero pues, mientras aviéntate 8 meses viendo doble, entonces la membrana de Fresnel, al ser algo que se quita y se pone, pues es algo que podíamos adaptar, ¿no? Entonces ya teníamos pacientes de muchos lados y además dentro de nuestra currícula teníamos que cubrir o se tienen que cubrir 100 horas de clínica comunitaria. Bueno, no sé el nuevo programa si sigue siendo igual. A mí me tocó todavía con 100 horas de clínica comunitaria, las cuales las hacíamos ya a nivel rural. Todavía algunos de mis compañeros de generación les tocó hacerlo en el Instituto Nacional Indigenista. A mí me toca hacerlo en Ver Bien para Aprender Mejor del 99 al 2000. Porque inicia justo ese programa. Entonces, ya clínica comunitaria, a mí me tocó hacerlo con ellos, hacíamos brigadas, siempre me daba mucha risa porque dije, sí existe la manga, cuando te mandan a la manga, de verdad, sí es hasta allá. Esto entiendo que no era nada más en comunidades de aquí de Ciudad de México, sino del interior de la República. Sí, la manga en Nayarit, entonces tienes que cruzar en Panga el río Santiago, si no me equivoco se llama el río Santiago, y pues ya de ahí te llevan en camionetas y hay un tramo que caminas para llegar a la manga. Entonces ya ahí haces atención a las comunidades, a las escuelas que son multigrupo, ¿sí? Y bueno, ya vas de comunidad en comunidad atendiendo a los niños directo de las escuelas. Eso es como el proyecto general, que ese sí sigue siendo como la base hasta hoy de Ver Bien para Aprender Mejor. Me quedo con 2 cosas de esto último que nos comenta. Por un lado, bueno, cuando uno está aprendiendo, pues siempre quizá vale más pecar de precavido que obviar algún tema, algún posible diagnóstico que de no ser atendido pueda tener una consecuencia mayor. Y por otro lado también, ¿qué importancia tiene el diagnóstico oportuno? Ahora que nos hablaba usted de cuando atendían a las personas que estaban, digamos, avanzando de nivel medio superior o cursando el medio superior, ya acercándose al superior, que comienzan a presentar estas enfermedades en etapas iniciales, pues yo estoy seguro que gracias justamente a un diagnóstico oportuno tuvieron un mejor abordaje y un mayor control de estas mismas enfermedades. Entonces eso creo que es muy importante y hay que tomarlo en cuenta a partir de la experiencia que nos acaba de compartir Nancy. Quisiera yo pasar ahora a la parte de la plática donde hablamos de su experiencia profesional. Tenemos un material que vamos a proyectar, entonces deme un segundito para tenerlo aquí con nosotros. Listo, y ahora sí, pues, ¿qué nos puede platicar? ¿Cómo ha sido su transitar ya de manera profesional en el ámbito de la optometría?
Ok, pues bueno, comentando, ¿no? Estas son un poco de estadísticas, siempre he dicho, no hay una buena plática amistosa si no empezamos con estadísticas. Sí, pues bueno, tenemos una gran responsabilidad como optometría, ¿no? Sí, se ha estado peleando mucho, que nos toca a unos, que no toca a otros, pero creo que en optometría tenemos bien claro que nos toca una parte súper importante de la que es la salud y la prevención. Sí, hablamos de que la mayoría de los pacientes que llegan a una discapacidad visual es solo por no tener acceso a unos lentes. ¿Y quiénes somos los expertos en habilidades visuales, en detección y prescripción también de lentes? Nosotros. Entonces, no solo es prescribir un lente, lo sabemos perfectamente, pero toda nuestra valoración, a veces con poner un lente, el paciente pues puede tener un acceso a una educación. No es el paciente flojo, el niño flojo. No es el paciente que dejó de ir a la escuela y ahora está en las calles haciendo diferentes cosas que no debería de hacer, ¿sí? Entonces, en especial en este tema hoy día, del Día de la Niñez, entonces donde, pues bueno, claro está que nosotros somos pues un apoyo para la niñez en el sentido no solo optometría, o sea, en general, pero como optometristas los niños llegan, nos preguntan, nos dicen, tengo esta dificultad, todavía existe el papá que dice, lo traje, pero creo que me está engañando. Obviamente, pues ya en una valoración nos damos cuenta que el niño no engaña, el niño es hipermétrope y pues por eso Claro. es que aparentemente ve bien, pero no ve bien. Ajá. Así es. Y entonces sobre eso, pues creo que en este sentido caí en una especialidad o en una carrera donde pueda hacer muchas cosas, ¿no? Desde la prevención, la atención e incluso a lo que yo he encaminado toda mi carrera, que es a la rehabilitación. Sí, en el 90% de las enfermedades o la de discapacidad visual se pueden prevenir y pues nos tenemos que sentir bien orgullosos porque gran parte de ello lo podemos prevenir nosotros. ¿Sí? Entonces todos nos emocionamos cuando vemos a un niño reírse cuando le ponemos los lentes, ¿no? Entonces la verdad es que ahí ya yo siempre les digo, trabajar en algo que es emocionante y trabajar en lo que te gusta siempre va a ser algo bien gratificante, ¿no? Probablemente nos fuera a comentar más adelante de esto que le voy a preguntar, pero quiero aprovechar la oportunidad para hacerlo de una vez. ¿Qué retos plantea el atender a niñas y niños a la hora de ver temas de salud visual? Sabemos que, bueno, nuestros ojos tienden de manera natural a compensar como estos temas a lo mejor de errores de refracción. Si cuesta trabajo en los adultos, que quizá ya tenemos un poco más de referencias, ¿qué pasa con los niños que probablemente toda su corta vida han visto de una forma o de otra y que quizá no les sea tan fácil expresar lo que están sintiendo, el problema, la dificultad o la carencia que tienen en términos de visión? Hay un término que emplea una psicóloga que dice el niño no lo habla, el niño lo hace. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestra visión está ligada al desarrollo. Sí. Ya todos sabemos esta parte de si el niño tiene un movimiento anormal en los ojos, si un ojo se desvía, si no puede fijar a cierta edad, pero también todos los niños de los 0 a los 3 meses van a tener un desarrollo muy similar. A partir de los 3 meses se va a empezar a ver si hay alguna alteración. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos indagando siempre, por eso en las historias clínicas pediátricas hay un interrogatorio tan amplio, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, cómo fue su estancia hospitalaria, todo normal, dado de alta en binomio, cómo fue su desarrollo. Esto claro. Es porque de ahí vamos a ir tomando sospechas de que algo pudiera estar mal en la visión. Ok. ¿Sí? Si un niño no sostiene la cabecita antes de los 4 meses, si no se sienta por sí mismo a los 6 meses, si no gatea a los 8 meses, algo está pasando. Y tengo que ver si fue la visión o otra condición de salud que me lo esté generando. ¿Sí? Okay. Entonces, ya de ahí que empiezas a tener claves. Entonces, yo no puedo tener una valoración pediátrica si me salto el interrogatorio porque creo que el niño va a llorar y no va a querer. Entonces, hay muchos métodos, ¿no? En algunos que cuando ya vemos práctica privada, a veces los papás dicen, ¿sabes qué? Mi niño, pues la verdad, no tolera mucho tiempo estar en un solo espacio. Les mandas el interrogatorio vía mail, te regresan ya resuelto y sí. Tú ya llegas a hacer pruebas, ¿no? Todas las pruebas van a ir ligadas y es importante conocer tanto del desarrollo general como del desarrollo del ojo.
cuánto debe de medir según la edad el eje anteroposterior, cuánto vale nuestro cristalino tradicionalmente, una refracción, a veces todos queremos ponerle música. El niño empieza a llorar y todos quieren cantar, todos quieren poner música, les empiezan a mover por todos lados juguetes. Yo a los chicos ahora, digo, lo aprendí con el tiempo, porque al inicio obviamente también hacía eso. Les dije, no hagan ruido. Pídanle a los papás que por favor también traten, aunque se sientan angustiados, de participar lo menos posible en la valoración, que Claro. solo los escucha a ustedes. Si el niño escucha una voz alterada, entonces no va a cooperar, ¿sí? Empieza a llorar y todo el mundo lo quiere, y le decía una doctora, y le hacen enzimoterapia y todo el mundo lo agarra y lo envuelve y lo demás, y el niño se pone histérico. En alguna ocasión una niña estaba, pero al punto así de que ya casi yo lloraba con ella porque la mamá estaba tan estresada, que en un momento le tomé la mano a la mamá y le dije, tranquila, respira, no aprietes a la niña, no la presiones, ¿sí? Ya no le hables, por favor, deja que solo escuche mi voz y no te desesperes. Si yo no te he pedido que salgas del consultorio es porque no me he desesperado, así que por favor tú no te desesperes. La niña de repente se calmó y entonces ya le pegó a mis raquetas de mirada preferencial, se empezó a reír conmigo, le puse a la luz, le puse la manita que la tapara y que la destapara y ella quería seguir jugando. Y al final dijo la mamá, le voy a decir a la pediatra que no funciona porque ella siempre me regaña porque no le pongo música o le canto. Y entonces surgió la frase de tú dime a qué borracho le se calma si le dices que se calme. Es correcto. ¿Cuántas veces ha funcionado esa frase? Sí, entonces digo, no, déjenlo tranquilo, sí es verdad, a veces me tengo que ir al piso con ellos, ¿sí? En ocasiones también es que no pueden, tenemos a niños con parálisis cerebral infantil que a veces ya están empezando como a usar la andadera, estamos hablando de niños de 6, 7 años tal vez, con el andador, y se enojan de repente en la valoración, se tiran al piso, y le digo, juega con él en el piso. ¿Cómo? Es que no me ve la raqueta. Toma esa pelota que tienes ahí, ponte lejos de él, ruédala, y cuando casi llega él, fíjate en qué momento voltea. Y luego la vuelves a quitar y desde otro punto, fíjate dónde voltea. Ya tienes dónde está su campo visual, dónde está empezando a percibir, dónde llega, ¿no? Claro. ¿Y cuánto ve? Por lo menos hoy vio el diámetro de la pelota. Mídela y haz tu cálculo. Todo objeto que tengamos tiene un valor en agudeza visual. Hay un cálculo, haz el cálculo y tú por lo menos vas a decir, exactamente no logré ver qué agudeza visual tenía fina, pero por lo menos ve esto, ¿sí? Que son los famosos dulces de Book, pero pues digo, no necesariamente tienen que ser dulces, nos podemos ir a otras cosas. Entonces les digo, tienes que adaptarte, hablarles de frente, no gritarles, ¿sí? Tampoco no te va a pasar nada, pues cuando me dicen no me va a pasar nada, por alguna razón me alertan que sí. Que me puede pasar algo, ¿no? No sé qué, pero algo me puede pasar. Algo va a pasar, entonces explicarles la prueba. Obviamente va a haber 1 de cada 10 que no va a funcionar y tendremos que tomar otras estrategias. A mí me encanta cuando los papás me dicen, es que ¿por qué cooperó contigo? Con nadie quiere. Es más, ni siquiera conmigo. Me dice, yo no sabía que mi hijo sabía hacer eso. Entonces, básicamente, ¿no? Esto, pues bueno, yo creo que también fue una experiencia que adquirí gracias a que trabajo multidisciplinario y he tenido la oportunidad de trabajar con una maestra especialista en lo que es desarrollo de niños, y aparte ella es de educación especial. Entonces, como que complementarnos, sí nos ha ido complementando una a la otra, y eso me ha hecho que pueda observar. A un niño hay que observarlo, hay que ver qué es lo que hace, cómo lee. Si el niño está leyendo y te pone el dedito, pues sabes que hay algo en las habilidades oculomotoras, ¿no? Si el niño ve 20-20, pero cada vez que va a caminar en un escalón, como que hace una zancada, hay que checar la visión binocular, algo no está bien en la visión binocular. Entonces, por eso digo, a veces los niños no dicen, los niños hacen, y hay que ser muy observadores con ellos. Exactamente, el valor de la observación a partir de lo que nos comenta, bueno, nos estamos dando cuenta que es fundamental. Y el otro tema en conclusión es que son procedimientos exhaustivos, son procedimientos demandantes, pero no empieza uno de cero. Hay que hacerle caso, me imagino que también un poco a la intuición, tener o procurar tener el control del entorno. Y justamente, como lo acaba de mencionar, pues aprovechar la experiencia de los otros, porque finalmente también así es como cada uno va construyendo su propio conocimiento con esta
humildad, pero también con esta asertividad de ver qué es lo que le ha funcionado a los demás y tratar de incorporarlo, obviamente hacer alguna aportación propia o mejorar algo que hasta ese momento había funcionado. Creo que eso es pues una parte muy interesante de esto último que nos acaba de comentar. Voy a comenzar a avanzar con la diapositiva para que nos platique de algunas otras de las facetas que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional. Acá, por ejemplo, creo que tenemos unas imágenes de todavía cuando estudiaba, si no me equivoco. Sí, fue en mi primer año de la carrera. Este es el laboratorio de óptica geométrica, si algunos lo recordarán, en la parte de abajo izquierda. Y pues la entrada, y arriba, pues la entrada ya de lo que es el SIX, ¿no? En la parte de abajo toda la Escuela Superior de Medicina. Entonces, pues bueno, con todos nuestros compañeros. Tengo muy pocas fotos de cuando cursé la carrera, pero yo creo que tengo muchas experiencias de todo lo que hicimos. Pues las otras son de brigadas. Tuve la oportunidad pues de ir cerca de 16, 17 brigadas a comunidades. Aprendí muchísimo. En una de las brigadas en Oaxaca, una anécdota con una de mis compañeras, Cristi. Cristian me dice, oye, Nan, ¿puedes venir? ¿Puedes asomarte al fondo de ojo? Le digo, sí. ¿Qué viste? No sé, como una tic-tac. Le digo, ¿cómo? ¿Como una tic-tac? Y me asomo y le dije, ay, sí, es como una tic-tac. Y vamos y le decimos a Alex, que gracias que Alex me prestó algunas de sus fotos, Alex y se asoma y dice, es cisticercosis. Y ya llegó al ojo, hay que ver qué más hay que canalizarlo. En ese momento, pues esto aparte de que jamás hubiera sospechado que era una cisticercosis, ya hace un interrogatorio más exhaustivo del chico. Por suerte, ese día llegó pues bueno, la esposa del gobernador. Ajá, no sí. Sé si también sea correcto decir como primera dama, pero pero ella rige el TIF, ¿no? Entonces, sí. Llegó, escuchó y gracias a ella en el momento el chico fue trasladado para que pudiera tener su atención. Estamos hablando de que si ya llegó al ojo, pues ya estaba en el cerebro. Ajá. Claro. Llegaba a haber convulsionado alguna vez, pero por ejemplo eso, o en Nayarit, que me pasó años después que llegué. Antes de avanzar con la anécdota de Nayarit, nada más para contextualizar, una Tic Tac es una pastilla de estas que venden luego en las cajas de algunos restaurantes, si no me equivoco. Bueno, hay una cadena a la que no le vamos a hacer su comercial, por supuesto. Como comercial. Creo que las tenían un poco como en exclusiva, no recuerdo muy bien, pero eran como pastillas, como mentas, por así decirlo, ¿no? Que eran como más grandes que un chochito, no eran chochos propiamente, eran como unas tipo pastillas. Así es que, pues, qué sorpresa encontrarse con esa imagen a la hora de estar haciendo una revisión de estas que acaba de comentar, exactamente, de fondo de ojo. Entonces, estas pastillitas, sí, hicimos comercial, no fue... no perjudiquemos por la anécdota de qué parecía. Pero bueno, en esta de Nayarit, algunos años después regresé igual con algo de optometría, fui a colaborar también en un proyecto que era tipo brigada y resulta que ahí en la reunión estaba quien en aquel entonces estaba a cargo del ISSSTE y que en su momento él apoyó a ver bien para aprender mejor cuando nosotros estuvimos allá. Entonces, la verdad fue muy grato porque el doctor se acerca a mí, me saluda y me da un abrazo y les dice a todos, quiero decirles que ellos teníamos nuestras dudas, pero ellos diagnosticaron a un niño que nos dijeron, pareciera que hay un tumor. Y sí, en efecto fue un tumor. Dice, claro. Pues de verdad, muchas gracias, el niño sí se salvó la vida y pues bueno, estas brigadas a lo que servía. Y pues bueno, la verdad es que tú dices, lo hicimos, o sea, lo que yo les decía, ven algo que saben que no debe de ir ahí, pues hay que canalizarlo y preguntar a alguien, porque en este caso, ¿no? Haciendo como algunas similitudes, en este caso lo que se veía en fondo de ojo, no sé si han visto los huevecillos como de la araña, no como tal la bola, sino cómo se ve la textura, como ondulada, ¿sí? Ajá. Entonces, la retina se veía con esa texturita como ondulada y como en secciones, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, la verdad es que no tenemos idea de lo que sea, pues resulta que sí era un tumor. Para poderlo... Qué satisfacción en estos dos escenarios que hemos platicado. Por un lado, el ayudarle a una niña o a un niño
a mejorar su visión de una forma u otra, y en este caso, por ejemplo, pues con un diagnóstico que no se había logrado, prácticamente salvarle la vida a una persona. Sí, entonces te das cuenta de toda la carga que tienes en los hombros cuando te mandan a alguien solo a adaptar lentes. Así Siempre cuando es. me dicen, no, te puedo mandar a alguien es solo para adaptar lentes, le digo, jamás uses la palabra solo para adaptar lentes porque sé que voy a encontrar otras cosas. Y a Claro. veces me da miedo. Sí, Entonces, sí, sí. y ahí nos tiene que quedar claro que aunque de repente nos los manden solo para lentes, nosotros no solo adaptamos lentes, ¿no? Sí, Somos la primera línea. en cuanto escuchan ustedes esa frase, le hacen como el de la película, ¿no? No lo digas, no lo pienses, porque más bien como que lo estás invocando. Sí, sí, a veces digo, creo que más bien llegó a mí porque pues fue pasando de un lugar a lugar a lugar a lugar, o sea, hablemos de que pues todavía hay muchas cadenas de ópticas que no tienen licenciados en optometría, Así gente es. que está entrenada, yo no tengo nada en contra del trabajo de nadie, pero pues básicamente si te falta experiencia, obviamente pues va a haber, ¿no? Como seguramente a nosotros se nos podrá pasar alguna cosa que va más allá de lo que nosotros tenemos de experiencia, ¿sí? Claro. Pero a veces ya cuando te dicen pues es que fui a tal cadena, tal cadena, tal cadena, tal cadena, y dices, bueno, normalmente esas cadenas no tienen licenciados en optometría, Así entonces es. es probable que por eso, entonces en realidad, aunque parece que hay muchas carreras, bueno, ya muchas escuelas de optometría y que hay muchos egresados, no somos tantos. Sí, Hablemos de claro. que somos 120 millones de mexicanos. Así es. Y pues la verdad es que no cubrimos con toda la población. Entonces te das cuenta cuando el paciente estuvo de uno en otro lugar hasta que llegó con un licenciado en optometría. Y pues bueno, pudo como que esta parte de sí, pero ¿qué crees? Esto ya no nada más es manejo de lentes, ¿no? Así es. Uh-huh. Pero bueno, menos mal que de una forma u otra, aunque sea al paso de cierto tiempo, logran tener esta atención y la derivación que corresponda. De otra forma, quizá no la hubieran tenido jamás. Quería preguntar, ¿estas diapositivas son de algo de lo que ya platicamos para pasar a la siguiente o hay algo que Pues comentar? bueno, esto es parte de las colaboraciones que hago cuando me invitan a dar talleres, a capacitaciones. Se ha surgido, como yo quiero verlo como algo muy de hermandad, que si alguien o los alumnos dicen, ¿sabes qué? Vi que tú adaptas tal cosa, nos podrías enseñar, puedes venir, o lo hacemos ahora vía Zoom, y entonces, pues lo que hacemos es que hago talleres para estudiantes, eso siempre he dicho, he recibido demasiado de mi carrera, he Sí. recibido demasiado de otros especialistas, entonces justamente aquí la mayoría, bueno, en la foto de arriba en realidad ellos fueron residentes de oftalmología, la del medio, Sí. arriba en medio, ellos fueron residentes de oftalmología, ahora son grandes oftalmólogos, muchos de ellos ya tienen incluso algunas jefaturas, ¿sí? Entonces pasaban conmigo a visión baja, estuvimos y convivimos, y en ocasiones me piden colaboración con ellos, en este caso ellos son glaucomatólogos y la doctora Yael, que es retinóloga. Entonces, con todos ellos, ¿no? ¿Cómo fue la colaboración desde que iniciaron como estudiantes? Y gracias a esa gran colaboración de saber que podemos trabajar unidos y en conjunto, siempre integral, y entonces se ha dado a más, ¿no? Claro, el valor de la colaboración, de la cooperación, pero también, bueno, esta generosidad con la que Nancy ha trabajado a lo largo de su carrera, yo he sido testigo de eso, vamos a llegar un poquito más adelante a platicar en ese sentido. Y por acá tenemos también, bueno, estas no sé si son brigadas o son prácticas. Eso, cuando en el instituto, todos nuestros residentes de primer año tienen clases de visión baja y pues las damos en optometría, los de optometría y psicología, optometría y educación especial, y hacemos clases de sensibilización. A veces es decir, quiero que sepas por un momento lo que se siente vivir en esos zapatos, pero básicamente yo lo enfoco mucho a quiero que sepas y valores cuál es la función de cada parte de tu ojo. Ok. Porque a veces dicen, ¿cuánto por ciento de visión tengo? ¿De qué? ¿Visión central o visión periférica? ¿Visión del Así es. movimiento o visión de profundidad, no? Para Claro, explicarte en qué es que parte. no es lo mismo, por supuesto. Sí, no es lo mismo. Entonces hacemos simuladores de diferentes tipos para que se pueda apreciar esto, y lo que les tratamos de explicar con actividades es justo eso. En la parte inferior izquierda son alumnos del diplomado de optometría, de la titulación de pediatría, y les estamos enseñando ahí
cómo es una forma de poder medirle campos visuales a un bebé. Con un estímulo al frente, alguien está atrás, manda el estímulo, el bebé voltea. Estamos hablando de 0 a 2 años, ¿no? Sí. Y pues obviamente yo siempre he dicho que si no lo haces tú, no vas a entender cómo se hace, ¿no? Entonces por eso están practicando. En la superior derecha nos pidieron una rotación los chicos de la Escuela Nacional de la Escuela Normal de Especialización. Sí. Y igual, ¿no? Ellos hablaban de por qué el niño tiene que ver así de lado el libro y entonces les explicábamos que pues a veces va a ser su forma de poder ver, ¿no? Claro. Y ahí lo que ellos hicieron fueron unos ejercicios con su motilidad ocular. Entonces también les enseñamos como cómo es el ojo y qué es lo que hace tu ojo, porque los tenemos desde toda la vida, pero a veces no sabemos cómo funcionan, ¿no? Así es. Y de eso vamos dando, ya pues bueno, más, como que entiendan cómo es la visión y entonces también van a entender cómo se trabaja con ella. Con Alexis, que fue uno de mis residentes de oftalmo de visión baja en el Conde, me invita a dar algunas pláticas para el himno de Perú, entonces donde también se habla y pues ahorita la gran ventaja de podernos conectar con las nuevas tecnologías y pues también vamos, ¿no? Participando con ellos. Y claro. También ahora pues algunos otros especialistas como los de investigación, la parte de la fotografía que está en medio, abajo, donde están con unos simuladores, ahí invitaron, incluso vinieron especialistas del Johns Hopkins y invitaron a familiares de las personas que tienen atrofia girata. Todos decidieron usar un Google para tomar el break, su lunch, y se dieron cuenta, ¿no? Entonces tienen un familiar con visión baja, pero no sabían cómo es que veían. Claro, ahí sí hicieron simuladores que fueran parecidos a atrofia girata. Qué importantes son estos ejercicios justamente para tener una mayor sensibilización respecto de lo que está viviendo el otro. Y también quería confirmar, visión baja es una de tus especialidades, perdón, de sus especialidades, pero también glaucoma, si no me equivoco. Más bien la visión baja me llevó a tomar mucho de la mano glaucoma. Ok, perfecto. Estuve de visión baja, está al lado de glaucoma. Entonces, al final de cuentas, pues obviamente eso hizo que hiciéramos un gran lazo con los médicos de glaucoma, en el que empezáramos justo esta parte de por qué mi paciente ve bien, pero en la noche no camina, claro. Porque tiene problemas de la movilidad, y empezamos a trabajar mucho y nos hicimos, obviamente eso a los residentes les dio experiencia con lo que es la discapacidad visual. Bueno, en realidad nosotros manejamos función visual. Entonces, ¿cuál es la función visual de su paciente y cómo la pueden potencializar? Y pues a mí me tocó a partir de eso, pues, aprender pues muchito o algo más de glaucoma. Como tal, diagnóstico obviamente, pero pues bueno, tratar no, rehabilito pacientes con glaucoma sí, y en la actualidad colaboro con el doctor Kurt Harleben en la clínica especializada de glaucoma, donde pues ya vemos a toda la parte de rehabilitación con él. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y estas imágenes son de? La clínica de optometría de FES Iztacala. Aquí ya es, ¿no? Todo lo que hicimos anteriormente, que les estoy ahí en las clases y que estamos practicando, obviamente tienen una clínica. Sí. Ya llegan pacientes que están requiriendo el servicio. Como podemos ver a la izquierda, un bebé, ¿sí? Que apenas tenía 3 meses. Entonces, el enseñarles cómo pueden estar observando a un bebé, en el que, pues bueno, en ocasiones el bebé, pues no lo vas a poner en la lámpara de hendidura, no va a querer, ¿sí? Entonces, claro, que si se tienen ellos que colgar y va a caer y ponerse en el piso, lo que sea, tienen que observarlo. Ahí pues tenemos una lente alto positivo, el bebé no podemos ponerle a la lámpara de hendidura, y le decía, ¿ya viste anexos? Pues pon un lente alto positivo y con tu oftalmo revisa anexos. Haz una magnificación, ¿sí? De la física vivimos, entonces hay que hacerlo. Y además es un mero mole, ¿no? Entonces, bueno. Sí, aparte, ¿no? Entonces, en la foto de en medio, pues bueno, desde cómo hacerle interrogatorio a los papás, obviamente el niño si sabe respuestas, hay que preguntarle a los niños, pero pues el niño no sabe, si su mamá tomó vitaminas durante el embarazo y esas cosas que ya se preguntan directo al familiar, ¿no? Y siempre trabajar con todo esto y en el que incluso en la imagen de abajo, de en medio, oiga, es que no sé, ¿cómo le voy a tomar movimientos oculares y cómo pues no lo puedes hacer de una manera con el material que tenemos en la clínica para niños que tienen una visión estándar o normovisual, tú inventa, ¿no? Y entonces ya cosas más magnificadas,
empieza a hacer sacádicos gruesos, no se te olvide que todos tenemos visión binocular, y hablando de visión binocular, pues bueno, en la imagen que está a la derecha, pues justamente estábamos checando ahí como es que no sé cómo medir o cómo poder ver, le dije, fácil, toma tu rejilla del oftalmo, aunque no fue diseñada para eso, pero te da una idea de lo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, Claro. y le digo, ya puedes ir adaptando, no tengo este material porque a lo mejor en visión baja tradicionalmente no tenemos prismas de Risley, ¿sí? Entonces las tienes que ir corriendo a pedir a los de visión binocular si no tienes todo el material, pero pues también nos van a llegar de visión baja con visión doble. Y justo Sí. la imagen de abajo es de una membrana de Fresnel que adaptamos para una visión. Aquí es muy importante, aprovechar este testimonio de Nancy para, pues, caer en la cuenta de lo importante que es decir, bueno, ya sé cómo no se puede, pero voy a buscar cómo sí se puede, ¿no? De alguna manera obtener algún dato, porque, bueno, la información es fundamental para poder avanzar en el diagnóstico y en el acercamiento que se haría al paciente. Y bueno, finalmente acá tenemos también una parte muy importante del trabajo de Nancy, que es a partir del cual yo tuve oportunidad de conocerla allá en 2015, 2016. Estas pantallas que tienen ustedes aquí son resultados que arroja la búsqueda en Internet a partir del nombre de nuestra invitada de esta noche. Nancy ha sido en diferentes momentos vocera de Consejo Optometría México para platicar con la población en general acerca de la importancia de la salud visual, de algunos padecimientos en particular. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Nancy? ¿Le ha costado trabajo? ¿Invitaría a algunos integrantes de la comunidad a interesarse por también hacer esta labor de aparecer en medios de comunicación para justamente generar conciencia en la gente de la importancia del cuidado y la atención de la salud visual? Pues sí, un poco, no digamos miedo, sí cuando surgió por primera vez la propuesta, pues tener que investigar, tener que dar información, ya no como la damos a especialistas, ¿no? Sino para el público y que lo entendiera, pero la verdad, esta iniciativa del Consejo de Optometría México a mí me encantó, porque no recuerdo las palabras exactas, pero fue cómo llego a la población. Así es. Periódico, porque las primeras publicaciones fueron en periódicos. Sí. Ajá, entonces, ¿en cómo llego? Pues con las personas por medio de periódicos, en revistas, ajá, ahora pues ya todas las revistas web, ¿sí? Todas las páginas, hay páginas muy importantes, entonces en que mucha gente pues está teniendo contacto con esta información y la verdad es que es gratificante porque de repente llegan las personas a buscarte y algunas veces he leído notas de residentes en el instituto, se canaliza a visión baja, la paciente vio sobre los manejos de visión baja en redes sociales, ¿no? Claro. Y entonces ya me dicen, ay, es que pues vi una publicación que hiciste tú y a partir de ahí pues te seguí, pues yo quise venir porque tengo tal diagnóstico y cosas así, entonces, pues la verdad es que también algo bien importante y a lo cual viene esta imagen del lado izquierdo, es que ahora yo hice esta parte a partir de esto que me invitó Consejo Optometría México, de que dije, bueno, sí tenemos que educarnos nosotros, ayudar a que en el margen que podamos y que también lo quieran las nuevas generaciones de optometría, pero ¿y qué pasa con el paciente? ¿Qué tiene que venir a pedirte el paciente? El paciente tiene que estar consciente de que si tiene una discapacidad no debe de quedarse sentado en su casa, que hay más formas, ¿no? ¿Sí? Y que a lo mejor ese problema que está cursando, otra vez vamos a emplear, se soluciona con usando lentes, ya no necesita mayor, entonces a lo mejor y no lo sabe, ¿sí? Entonces, o alguien le dijo, pues es que creo que tienes una catarata y resulta que era una miopía de 30, ¿cuál catarata, no? Entonces, claro. Si este es bien importante y justo la imagen del lado izquierdo, esa es una imagen de un festival de arte que se hizo por y para personas con discapacidad visual, artistas que tienen algún tipo de condición de visual, entonces hicieron ahí, prestaron su arte, permitieron que las personas que aceptaran usar un simulador durante un recorrido sintieran el arte por medio táctil,
¿no? Y visual siguiendo. Eso hizo mucha conciencia, hubo muchas publicaciones, la verdad es que toda esa parte donde ahora esto de nosotros decirle a nuestros pacientes que la población solo va a entender su situación de discapacidad visual o de deficiencia visual si ellos también lo entienden y lo pueden externar. Así Porque es. muchas veces dicen, es que no me respetan con el uso del bastón, y les digo, es que tal vez ni siquiera entienden por qué si estás viendo el celular tienes que usar el bastón. Claro. Está mal, porque puede ser un campo visual súper chiquito, pero Así es. alguien que no conoce de esto, obviamente, no lo sabe, y entonces le digo, no tienes que ir con todo el mundo, yo tengo visión baja y veo así, no, pero con quien lo permita, Así es. oye, tratar de informar, ¿no? Y esto es lo que nos ha dado, la verdad es que ha sido una experiencia increíble y además yo creo que esta gran experiencia le ha adquirido gracias a que el Consejo de Optometría trabaja en colaboración bien integral, ¿sí? Entonces, es desde esta parte donde puedes revisar el texto que escribí, porque a lo mejor no soy buena narrando, pero pues está la idea básica de lo que quiero que sea científico, ¿sí? Y poder, ¿no? Todas estas facilidades en ese sentido, y pues ha funcionado porque mucha población ya se ha enterado, ¿no? Se ha Así es. enterado, y pues bueno, algunos de ellos, la verdad es que a mí me da mucha felicidad que llegan muchos pacientes y te dicen, ahora ya entendí, es que yo no entendía la diferencia, ¿verdad, licenciada? Y entonces, licenciada, ¿no? Y te dicen, es que no, ya les dije que esto no es con el oftalmo, que si quieren que les pongan un lente de contacto rígido es con los licenciados en optometría. Y uno dice, ya hay una diferencia, y sí es real, ¿no? Eso es algo que es nuestro campo, ¿sí? Así El es. lente rígido, ¿no? Entonces, o un lente especializado de contacto. Es un esfuerzo y una labor en la que nos ha acompañado desde hace ya mucho tiempo, de visibilización, de sensibilización, de alfabetización, por así decirlo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con temas de salud visual. Por un lado, combatir el estigma con las personas que de una forma u otra tienen estos padecimientos o esta discapacidad, visibilizar cuáles son sus opciones, qué otras alternativas tienen. Obviamente también hablar de estas condiciones para que la gente pues sea un poco más fácil que comprenda qué es lo que padece o que busque la ayuda, por supuesto. Entonces, pues queremos agradecerle por todos estos años cerca de Consejo Optometría México llevando a cabo esta labor. Y ya para cerrar la entrevista, porque estamos un poco con el tiempo encima, en esta misma línea quisiéramos que nos platicara del proyecto editorial que está trabajando, este manual práctico para el manejo clínico del paciente con discapacidad visual. ¿De qué se trata de manera general y más o menos cómo va este proyecto, en qué nivel de avance y qué podemos esperar para el futuro? Bueno, aquí trato de plasmar en el manual todo lo que hacemos a nivel de clínica y todo lo que ya conocemos como conceptos básicos de todo lo que es la física de la visión, cómo hacemos toda la de la percepción, toda la patología, pero cómo lo vamos a ver a partir de la clínica. Y pues bueno, estoy tratando de compaginarlo con casos reales que he tenido de pacientes y que se han resuelto, ¿sí? Con el tiempo, yo les digo, aprendí trucos y mañas, pero resulta que esos trucos y mañas sí tienen una validez de fondo científico, entonces estoy tratando de compartirlas en el manual. Sé que no es el hilo, ¿no? No de todo, pero pues basada en experiencias, y de verdad es que algo que ha abierto mucho el panorama son mis estudiantes, porque a partir de lo que ellos me preguntan y que yo por el tiempo que ya lo llevo haciendo pensé que era obvio, ¿sí? Claro. Entonces, ahora yo quise compartir eso en este manual, entonces, donde ya estamos abordando incluso la integración entre magnificación y campo visual, ¿sí? Entonces, que hay una gran relación, algo que ya se hablaba desde los años 80, pero como que siempre, no sé en qué punto, como que no se fusionó, ¿sí? Pero en Sí. esta parte de entre más grande hago las cosas debe de ver mejor, y entonces vemos que si no, si el campo está chiquito, pues no voy a ver mejor, el paciente va a decir, ¿no? Esta Claro. otra situación de cuando tenemos un campo visual reducido y una hipermetropía alta, porque el paciente no está cómodo con los lentes con los que ve 20/20, pues estoy alterando el campo visual periférico, ¿sí? Entonces, todas esas partes que he descubierto
a lo largo de toda esta trayectoria en el camino de la visión baja. Tengo 20 años trabajando con pacientes de visión baja de todas las edades. Entonces, es lo que se trata de compartir en este manual y que pues ya está próximo a terminarse. Ha sido un trabajo un poquito tal vez lento, pero pues ahí está y vamos a tratar de que esté pues lo más, que pueda ser algo que pueda a los demás compañeros de optometría, incluso a médicos oftalmólogos, a de educación especial, dentro de sus ámbitos, que les ayude a comprender incluso por qué mandamos lo que mandamos. Siempre se agradecerá el contar con una fuente de consulta a la mano que justamente recopile todo este conocimiento, todo este saber que se ha desarrollado a través de la experiencia a lo largo del tiempo, en colaboración con literalmente otros ojos que nos han ayudado a ver más y a ver mejor. Esa es la generosidad de la que hablo cuando hablo de Nancy Espíndola Romero, a quien he tenido mucho gusto de reencontrar en este espacio. Nancy, muchas gracias por el tiempo, por haber estado acá con nosotros. Felicidades por esta trayectoria y la mejor de las suertes con este proyecto. Esperemos tener noticias pronto y les invitamos obviamente a todos a estar pendientes de las redes de Consejo Optometría México, donde les estaremos informando de las novedades en cuanto a este proyecto y por supuesto de muchas cosas más. Nancy Espíndola Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz Día de la Niña, feliz Día del Niño. Gracias otra vez por tu participación en este espacio. Muchas gracias, que todos estén muy bien y pues cualquier cosa en la que pueda apoyar, siempre estoy atenta. Perfecto, muchísimas gracias Nancy, que tengas muy buenas noches y gracias por supuesto amigas y amigos, a todas y todos ustedes por haber estado con nosotros en este espacio. En nombre del doctor Abraham Bromberg, de Norma Hernández, de Sandra Hernández, yo soy Luis Torres Albarrán. En conjunto somos el Consejo Optometría México y hoy hemos tenido la oportunidad de volver a estar acá con ustedes en este espacio. Les recordamos que estén pendientes de nuestras redes sociales que aparecen ahí en el cintillo, en la parte baja de la pantalla, para que pues estén enterados de nuestros próximos invitados en las próximas semanas y por supuesto de muchos temas muy interesantes que le conciernen a la comunidad de la optometría en nuestro país. Gracias una vez más, feliz Día de las Infancias y que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima.